Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Vaya día tuvimos ayer con los mercados en rojo, el S&P 500 cayendo casi un 0.4, Nasdaq 0.13, Dow Jones y Russell 2000 fueron los que más sufrieron, con el Dow cayendo un 0.63 y el Russell 2000 en un 0.63. También tuvimos un cierre del mercado explosivo, muchísimos reportes de ganancias, algunas compañías cayendo 10, 15, 20% luego del cierre del mercado. Así que bueno, tenemos muchísimo contenido hoy para revisar. Como siempre vamos a estar haciendo análisis técnico y fundamental en todas estas compañías, viendo dónde está el fair value o valor intrínseco, valuaciones actuales, expectativa de crecimiento para los próximos 5 años y también la zona de compra desde el punto de vista técnico. Por supuesto, en todas las compañías que tuvieron reporte de ganancia, vamos a revisar los reportes y también vamos a ver dos que tuvieron su reporte de ganancia en la mañana. Una se desplomó un 20% y la otra un 30%. Me parece el negocio bastante interesante y también la vamos a revisar. Sin más, vamos a comenzar. Tuvimos una noticia con los mercados cerrados y es que el ejército estadounidense ha atacado instalaciones militares en Irán en represalias por el lanzamiento de misiles por parte de la nación del Oriente Medio contra buques de la Armada que transitaban por el estrecho de Hormuz. 3 buques específicamente transitaban por este estrecho, estaban buscando llegar a Omán, que es un país que ya se encuentra dentro del Golfo Pérsico, y recibió una andanada de lanzamiento de misiles, drones y también drones acuáticos. Esto respondió la Fuerza Armada de Estados Unidos bombardeando algunas instalaciones militares. Dijo también la Armada de Estados Unidos que no buscaba una escalada, pero que se mantiene posicionado y listo para proteger las tropas norteamericanas. Algo que me sorprendió es que a pesar de esta posible escalada del conflicto, fíjense cómo están los mercados, el S&P 500 plano, Nasdaq plano, el Dow Jones incluso ligeramente en verde. Así que bueno, los mercados realmente no le están prestando demasiada atención al conflicto. Eso sí, los futuros del petróleo se están subiendo ligeramente, pero bueno, en la bolsa no está afectando demasiado. Como vemos en el mapa de calor del S&P 500, tuvimos cierta corrección en las compañías de chips. Habíamos tenido un día hace 2 atrás realmente explosivo en todas estas compañías, todas alcanzando unos máximos históricos y bueno, algunas de ellas ya vimos cierta corrección porque los niveles de sobrecompra ya son extremos. Por ejemplo, AMD, Intel, SanDisk, Dell Technology, todas ellas cayeron más de un 3%, pero yo le diría que es totalmente normal después de un día brutal que tuvimos hace 2 días atrás. Bien interesante, el sector de software ha estado subiendo últimamente. Hemos estado hablando de Intuit, Salesforce, que han estado tratando de superar medias móviles importantes como la de 50 periodos. Vamos a ver si finalmente logran darle vuelta a esta tendencia tan bajita que llevaban. Vean que en el caso del S&P 500 tocamos máximos históricos en el día de ayer, luego corregimos. Yo diría que es normal, vean la separación que todavía tenemos con respecto a la media móvil de 8 periodos, así que lo normal es que en las próximas sesiones en algún momento vayamos a cerrar ese gap. En el Nasdaq tuvimos un comportamiento muy similar, máximos históricos temprano en la mañana, luego cierta corrección y bueno, también aquí lo normal es que vengamos a cerrar este gap en algún momento porque es lo que pasa normalmente, ¿ok? También muy interesante Bitcoin, finalmente volvió a caer. Recuerden que antier la estábamos revisando que estaba testeando la media móvil exponencial de 200 periodos. Vimos otro día más donde no puede superarlo. Vamos a ver qué pasa. Ahora vamos a tener apoyo en las medias móviles de 8, 20 y 50 periodos. Vamos a ver si esto es un impulso para buscar esa zona muy importante de superación de la media móvil exponencial de 200 periodos. Dicho esto, vamos a pasar al análisis de acciones. Vamos a empezar hablando de Cloudflare, que se desplomó casi un 20% luego de un reporte de ganancia un poco mixto. Esta es una compañía tecnológica de 90 billones de capitalización de mercado. Seguramente usted cuando está navegando en internet muchas veces le piden verificación a través de sus servicios. Así que se ha convertido en una compañía bastante importante dentro del sector de software, específicamente de ciberseguridad. En el caso también de Cloudflare, cotiza con múltiplos muy caros. Fíjense que ahora mismo no genera ganancias, cotiza 133 veces flujo de caja, casi 40 veces ventas, que bueno, son múltiplos exigentes. Y como vemos por aquí, la compañía superó la expectativa en ingresos y ganancias por acción para el trimestre que acaba de finalizar. La ganancia por acción casi un 8% por encima de lo esperado, los ingresos más de un 3% y además un crecimiento del 33.5% año sobre año. ¿Dónde tuvo problema? En la guía que nos dieron. Como vemos aquí, para el próximo trimestre fiscal, la guía de ingresos por debajo de las expectativas de los analistas y la ganancia por acción en línea con las expectativas de los analistas. Por supuesto, una compañía que cotiza tan cara, si las expectativas de crecimiento se quedan por debajo de lo que nos están diciendo los analistas, va a sufrir este tipo de caídas. A eso podríamos sumarle que estábamos prácticamente en máximos históricos justo antes del reporte. Fíjense cómo la compañía desde los mínimos del 2022-2023 ha mantenido una clara tendencia alcista. Yo diría que ha dado zonas de compras razonables cuando ha caído por debajo de la media móvil de 200 periodos. Hace muy poco que estaba en esa zona, pero ya en zona de máximos históricos
ya estaba en una zona que yo diría que es normal que veamos este tipo de corrección. Si en algún momento cayera de regreso por debajo de $160, ahí la podríamos revisar, ver cómo quedan los múltiplos, pero sinceramente no creo que una caída del 18% la ponga en zona de compra. Continuamos con las acciones de The Trade Desk desplomándose un 15%, ya había caído un 2% durante el día, así que perdió más de un 17% su capitalización de mercado en la sesión de ayer. El reporte de ganancia no fue muy bueno, podemos ver aquí que la compañía no cumplió con las expectativas en ganancias por acción. Los ingresos sí llegaron mejor de lo esperado con un crecimiento del 11% año sobre año. También tuvo problemas con la guía, podemos ver aquí que estaban esperando los analistas para el próximo trimestre 770 millones en ingresos. Ahora la compañía espera 750, es bastante por debajo de las expectativas de los analistas. Así que se puede imaginar que después de este reporte de ganancia, esa caída del 15% se veía venir. Esta es una compañía, yo diría, bastante popular en bolsa, sobre todo porque se ve muy barata. Ya estamos un 60% por debajo del fair value. Fíjense que ayer tuvimos 40 millones de acciones de volumen tradeado, así que es una compañía que se está tradeando bastante. Vemos por otra parte que cotiza 25 veces beneficios, cuando históricamente cotizaba a más de 200 veces, 10 veces flujo de caja, históricamente cotizaba más de 60 veces, y unas 3-4 veces ventas, cuando cotizaba a 20 veces ventas. Es una locura pagar estos múltiplos por cualquier compañía, por eso le digo, los múltiplos que pagamos por una compañía es lo más importante. Y bueno, en el caso de Trade Desk, hay que decirlo, ya los múltiplos se ven mucho más atractivos. Eso sí, PER 25 tampoco es barato, un ratio precio-ventas de casi 4 tampoco es barato, el ratio precio-flujo de caja en 10, bueno, ya se ve mucho más razonable. Ten en cuenta que también el crecimiento que se espera para los próximos años es bastante bueno, más de 10% de crecimiento en ingresos, ganancias y flujo de caja. Seguramente estas expectativas de crecimiento se van a revisar a la baja, luego de también la bajada que hicieron del guidance. Pero bueno, yo diría que si crece un poco menos de lo que se está esperando, aún así se ve bastante barata a largo plazo. ¿Qué problema tenemos también? Vean la tendencia desastrosa que lleva la compañía. Desde alcanzar máximos históricos en final del 2024, principio del 2025, no ha parado de caer. De hecho, desde los máximos hasta los precios actuales, estamos hablando de un más de 80% de caída. Una verdadera locura. Si nos vamos a gráfica semanal, lo vamos a ver un poco más claro. Un decroso cruce de la muerte activado. Estamos por debajo de todas las medias móviles importantes. Sinceramente, entrarle a una compañía tan pequeña, tan nicho como The Trade Desk con esta tendencia tan bajita, a mí no me parece muy razonable. Tampoco es una compañía que me interesa a largo plazo. Y para tradearla estamos totalmente en contra de la tendencia. Le he dicho varias veces que creo que tiene potencial, pero para eso tendríamos que ver superación de medias móviles, 20, 50 periodos en gráfica semanal, incluso en gráfica diaria. Si en algún momento supera la de 200 periodos, tenemos algún tipo de golden cross o cruce dorado, ahí lo podríamos operar. Por el momento no lo tocaría. Continuamos con las acciones de Mercado Libre, desplomándose un 5%, llegó a estar cayendo bastante más luego de un reporte de ganancia que, bueno, me pareció sólido. Sin embargo, tuvimos algunos problemas que vamos a estar revisando en un momento. Recuerden que Mercado Libre la tenemos en el portafolio de trading, a mí personalmente me gusta bastante. No, y en algún momento la vimos por debajo de los $1,600, que incluso era por debajo de su fair value por flujo de caja. Ahí estaba, por supuesto, más atractiva que ahora. Pero bueno, tampoco creo que estemos tan caros, ¿ok? Vamos a revisar un poquito más adelante los múltiplos actuales. Podemos ver aquí que la compañía superó las expectativas en ingresos y ganancias por acción. Los ingresos crecieron casi un 50% año sobre año, una verdadera barbaridad. El volumen de pago subió un 50%, así que bueno, realmente el ritmo de crecimiento de la compañía sigue siendo brutal. La compañía, como no podía ser de otra forma, nos estuvo mencionando inteligencia artificial en el reporte de ganancias. Dice que la AI desempeña un papel cada vez más importante en nuestra forma de operar en el comercio electrónico y los fintech. Y están diciendo que en Brasil y México están viendo una mejora en los productos, generando una tasa de conversión y de clics para los anuncios patrocinados utilizando inteligencia artificial. Así que bueno, no podían dejar de mencionar la palabra mágica de inteligencia artificial. Cosas negativas. Las ganancias por acción cayeron año sobre año. Fíjense que en el mismo trimestre del año anterior habíamos generado $9.74. Ahora generamos $8.23. Se lo vamos a ver aquí. Esto va a hacer que los múltiplos estén un poquito más caros. Fíjense como el año pasado generamos $9.74. Vamos a ver cómo queda el PER de la compañía, el ratio precio-ganancia, luego del reporte, ¿ok? Sumamos los 3 trimestres anteriores. Quiero ver qué PER estamos pagando ahora mismo por Mercado Libre. Luego le sumamos este trimestre que nos acaba de reportar la compañía, $8.23. Generó $37.88, ¿ok? Dividimos el precio actual de Mercado Libre, que es 1.769, entre
37.88 y ahora mismo estamos pagando 46 veces beneficio. Lo que le digo, que realmente 46 veces beneficio no deja de ser un múltiplo un poco caro. Sí es verdad que el forward pair está a 27 veces, lo cual no está mal, pero bueno, eso no deja de decirnos que en el corto plazo podríamos ver más caídas. Otra cosa que me llamó la atención es que el free cash flow, el flujo de caja libre ajustado, fue negativo. En el mismo trimestre del año anterior había sido positivo. Así que bueno, tuvimos algunos problemitas en el reporte de ganancia. Sinceramente no creo que sea nada grave. Estamos hablando de que Mercado Libre está cotizando a 3 veces ventas, seguramente incluso ya por debajo de ese múltiplo, creciendo casi el 50% sus ingresos. Realmente es un múltiplo muy atractivo, ¿ok? Además vean que a largo plazo los múltiplos deben ir mejorando poco a poco. Así que bueno, yo todavía le tengo mucha confianza a la compañía. Yo creo que si vemos algo más de caídas, tal vez si vemos otra entrada a esta línea tendencial que tengo marcada aquí, ahí la podríamos considerar. Otra cosa que quiero ver es cuando tengamos ya el reporte de ganancia en nuestra herramienta de inversión. Quiero ver aquí en los ratios históricos en qué momento estamos, porque hay algunos que, por ejemplo, el ratio precio-ventas, vamos a ampliarle un poquito los últimos años. No me extrañaría que estemos por debajo de 3 y fíjense que la vez anterior en esta zona de 2.7 veces ventas rebotó la acción. Por eso creo que si llegamos a esos puntos, 2.7 veces ventas, ahí podríamos tener algún tipo de oportunidad de volver a reforzar en esta gran compañía. Si quieren llevar su trading inversiones al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad Academia de Inversores. Aquí va a poder encontrar todas las compras y ventas que hacemos en los portafolios. Compartimos los portafolios toda la semana. Tenemos un servidor Discord con miles de inversores hablando de bolsa todos los días. Directo diario para miembros. Tenemos los cursos de análisis técnico, fundamental, opciones financieras, temas generales de bolsa. Compartimos artículos, libros, presentaciones, tenemos indicadores técnicos de TradingView exclusivos para la comunidad y muchísimo más. Va a poder encontrar el link tanto en la descripción de este video como en el comentario destacado. Continuamos con las acciones de Expedia desplomándose un 8% a pesar de que el reporte de ganancia fue bastante sólido. Esta es una compañía que ya llegaba con unos múltiplos, yo diría, relativamente interesantes, reporte de ganancia por debajo del fair value. Los ratios financieros estaban por debajo de sus promedios históricos, así que ni tan mal. Y vean por acá que superó las expectativas en ingresos y ganancias por acción. Yo diría que con bastante facilidad y los ingresos crecieron casi un 15% año sobre año. De hecho, la compañía, por lo menos en non-GAAP, recuerden que no son los auditados, superó por casi un 40% las expectativas de los analistas. Es verdad que volvió a generar pérdidas durante el trimestre, lo vamos a ver en un momento, pero bueno, siempre por lo general en el primer trimestre del año ellos pierden dinero. ¿Qué problema tuvimos? Yo diría que el único problemita ahí que tuvimos, tampoco es nada exagerado, es que la guía que nos dieron para el 2026 en ingresos fue ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas. El punto medio que nos dieron fue de 15.8 billones, cuando los analistas estaban esperando 15.9 billones. Eso sí, para el segundo trimestre fiscal del año, los ingresos se esperan mejor de lo que estaban esperando los analistas. También la cantidad de efectivo que tiene la compañía creció más de 100 millones, autorizaron un programa de recompra de acciones de 5 billones extra, que si vemos por aquí, es una compañía que ha estado recomprando muchísimas acciones en los últimos años, así que ojito, que cada vez se pone más interesante. Podemos ver aquí también que las reservas de noche crecieron un 6% año sobre año, los ingresos, como habíamos visto, casi 15%. La cantidad de ganancias por acción fueron pérdidas, pero fíjense que en el mismo trimestre del año pasado habíamos generado $1.56 de pérdida, ahora apenas generamos 5 centavos en pérdidas. Y vean la cantidad de flujo de caja, aumentó un 36% año sobre año y también el net cash, este es el cash from operating activities, creció un 33% año sobre año. Vamos a ver cómo quedan los múltiplos, ¿ok? Lo primero que quiero ver, fíjense por acá, vamos a refrescar. Podemos ver que durante los últimos 4 trimestres Expedia ha generado $11.36 de ganancia por acción. Esto es un 15% mejor que el año pasado completo, así que el crecimiento ha seguido siendo muy bueno. Vamos a hacer algunos cálculos. Ahora mismo, luego de esta caída del 8%, la acción está en 231. Si dividimos $231 entre la cantidad de ganancias por acción generada, $11.36, estamos pagando 20 veces beneficio más o menos. Si vamos a los ratios históricos, sí es verdad que la hemos visto un poco más barata últimamente. Vamos a expandir los múltiplos a partir del 2023. Podemos ver aquí que en 2023, 2025 la vimos en torno a 16, 15 veces beneficios. Yo diría que esta es la zona de compra principal. Tenemos algunas otras zonas razonables para empezar a comprar en torno a 18.5 veces beneficios. Ahí estuvo febrero de 2026, abril de 2026, final del año pasado. Y bueno, ahora estamos en torno a 20 veces beneficios. Entonces yo esperaría, si cae esta zona que le tengo marcada aquí, estamos hablando de 18.5 veces beneficio más o menos,
yo diría que ya está en una zona razonable de compra, ¿ok? ¿A qué se corresponde ese precio? Muy fácil, multiplicamos la cantidad de ganancias por acción generada por 18.5, sería un precio en torno a $210. Como podemos ver, estamos en 231. No estamos muy lejos de esa zona, ¿ok? Podemos ver por otra parte que la compañía suele dar correcciones bastante claras en zonas de compra por debajo de la media móvil de 200 periodos. Yo diría que esa es la zona que tenemos que esperar. Continuamos con las acciones de Coinbase desplomándose más de un 4%. Segundo reporte de ganancia consecutivo bastante malo que nos da la compañía. Así que bueno, los últimos 2 trimestres no han sido nada buenos. Podemos ver aquí que la compañía no cumplió con las expectativas en ganancias por acción ni ingresos. De hecho, podemos ver que fue un miss bastante grande en temas de ganancia por acción. Se esperaba que la compañía generara algo de ganancias y terminó generando $1.49 en pérdida. Los ingresos cayeron un 30% año sobre año y aún así, bueno, 70 millones por debajo de lo que estaban esperando los analistas, casi un 5% de miss. Bastante desastroso el reporte de ganancias de Coinbase. Esta es una compañía, por otra parte, que sigue un 70% por encima del fair value valor intrínseco. Los múltiplos que estamos pagando son carísimos. Podemos ver aquí que se espera recuperación a partir del próximo año, pero siéndole sincero, quién sabe si esto va a pasar. Así que bueno, no me interesa mucho la compañía si les soy sincero. Sí es verdad que hemos tenido una zona de trading bastante clara, en torno a 150, $145. Si en algún momento viéramos un rebote en esa zona, tal vez lo podríamos operar. Pero bueno, por el momento esperaría. Yo pienso que hay una probabilidad bastante alta de regresar a esa zona cercana a $150. Continuamos con las acciones de Airbnb. Apenas están cayendo en 1%. Me sorprende porque el reporte de ganancias fue bastante flojo. Vemos aquí que la compañía no cumplió con las expectativas ni en ingresos ni en ganancias por acción. Los ingresos cayeron un 13% año sobre año y llegaron 350 millones por debajo de lo que estaban esperando los analistas. Las ganancias por acción también vinieron como un 15% por debajo de las expectativas de los analistas. Lo único positivo es que la cantidad de ingresos que esperan generar para el próximo trimestre y para todo el año fiscal 2026 sí fue mejor de lo que estábamos esperando. Podemos ver que Airbnb es una compañía que hemos tradeado bastante durante los últimos meses. Sí es verdad que a largo plazo no se ve mal. Los múltiplos pueden parecer un poco caros a corto plazo, pero el forward PER, por ejemplo, ya está 24 veces, siendo una compañía en la que se espera crecimiento del 18% de ganancias por acción. Así que bueno, realmente si estamos buscando algo más de crecimiento con algo más de riesgo, Airbnb podría tener sentido. ¿Cuál es el problema? Que según mi opinión no cayó lo suficiente como para justificar compras. Las compras en los últimos meses ha sido en la parte baja de la tendencia. Cada vez que le hemos visto cerca de $110 ha dado retornos muy buenos. Y bueno, todavía estamos relativamente lejos de esa zona, ¿ok? Yo sería paciente, caídas por debajo de la media móvil de 200 periodos en niveles de sobreventa. Vean todas estas zonas que le estoy marcando aquí. Vean como luego de llegar a todas esas zonas de sobreventa, la acción rebotó. Así que yo no tendría apuro, simplemente que sentarnos a esperar la zona de trading que le tengo marcada, esta zona cercana a $110. No todo fueron malas noticias durante la sesión, también tuvimos algunas compañías subiendo. Por ejemplo, Block, esta fintech, subió casi un 8% luego de superar las expectativas en ingresos y ganancias por acción para el trimestre que acaba de finalizar. De hecho, las ganancias por acción vinieron un 25% mejor de lo esperado y los ingresos también mejor de lo esperado. Además, la guía, tanto para el próximo trimestre como para todo el año fiscal 2026, fue mejor de lo esperado. Así que bueno, reporte de ganancias redondo para Block. Hay que decir que también había tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6 reportes de ganancia un poco flojos. Vean todos los miss que había tenido en ingresos. Y finalmente, luego de 2 años, tenemos un reporte de ganancia donde supera las expectativas tanto en ingresos como en ganancias por acción. Hay algunas métricas que se ven interesantes: ratio precio-ventas, ratio precio-flujo de caja, precio-valor en libro, realmente a múltiplos atractivos. Es verdad que el ratio precio-ganancia está un poco caro, pero vean que ya cotiza a 15 veces beneficios para el año que viene. Yo sinceramente veo a Block con muy buenos números. Es verdad también que llegó a dar una zona de compra muy buena. Vean estos niveles de sobreventa que teníamos aquí, pegada a la parte baja de la tendencia. Eran precios en torno a $48-50. Ahí era la zona de compra clara. Ahora ya estamos un poco tarde, ¿ok? Tengan en cuenta que desde los mínimos hasta los precios actuales la acción ya subió más de un 50%. Yo sería paciente. No me extrañaría que vaya a buscar la parte alta de la tendencia, pero si se fijan en los últimos años, finalmente ha regresado a esa línea tendencial que le estoy marcando. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes.
permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. A continuación vamos a revisar dos compañías que tuvieron su reporte de ganancia ayer en la mañana antes de la apertura del mercado y terminaron viendo desplomes brutales. La primera de ellas, Zoetis, más de 20% de corrección, vaya caída tuvo. Me preguntan mucho por la compañía porque sinceramente ya se empieza a ver a muy buen precio, 70% por debajo del fair value. El reporte de ganancia fue bastante malo, la compañía no cumplió con las expectativas en ganancias por acción, se quedó bastante por debajo. Los ingresos sí vinieron en línea con lo esperado y la guía que nos dieron para todo el año también fue peor de lo que estábamos esperando. Así que bueno, un poco desastroso el reporte de ganancia. A ver, la realidad es que también después de un 20% de caída se pueden imaginar que los múltiplos están mucho más atractivos. Estamos cotizando a 13 veces beneficios, 13 veces flujo de caja, menos de 4 veces ventas, que estos son múltiplos muy por debajo de sus promedios históricos. Hay algunos que están un poco por encima del sector, por ejemplo el ratio precio-ventas está al doble del sector, ratio precio-valor en libro a doble del sector, es decir que no todo es barato en la compañía. Podemos ver aquí que para los próximos años se espera un crecimiento sólido, pero no es nada del otro mundo, 7% de crecimiento en ingresos, en ganancias por acción, 5% de crecimiento en ingresos, como pueden ver, para justificar un ratio precio-ventas de casi 4, un 5% de crecimiento en ingresos es muy bajito. Eso sí, los flujos de caja que ya genera la compañía son importantes. Así que bueno, tenemos sus luces y sus sombras. ¿Qué le diría yo en el corto plazo? Si calculamos el retorno sobre capital invertido, no le voy a dar por supuesto un PER 35. Ahora vimos que estamos alrededor de un PER 13. Le voy a dar un PER 15 a largo plazo, por ejemplo. Si le diéramos un PER 15 a largo plazo, el retorno sobre capital invertido ya estaría por encima del 10%. No está mal, tampoco es un retorno que sea nada del otro mundo. Entonces por eso vemos, realmente para el nivel de riesgo yo diría que todavía podremos ver más caídas, ¿ok? Hay que sumarle eso que la tendencia ya venía muy bajista, incluso ante el reporte de ganancia. Vean por acá este enorme gap bajista que tuvimos luego del reporte. Yo por ahora no le entraría, ¿ok? Si vamos a gráfica semanal, vamos a ver la clara tendencia bajista en gráfica semanal. Si en algún momento la compañía empieza a superar medias móviles como la de 20, 50 periodos, podríamos buscar algún tipo de trading. Sin embargo, en el corto plazo yo no la tocaría, ¿ok? Por cierto, los últimos reportes de ganancia que ha tenido, cada vez que ha tenido estos reportes, la compañía ha terminado cayendo. Así que cuidado. Continuamos con las acciones de Planet Fitness desplomándose más de un 30%, a pesar de que el reporte de ganancia no fue malo. La compañía superó la expectativa en ingresos y ganancias por acción. Los ingresos crecieron casi un 22% año sobre año. Las ganancias por acción vinieron un 17% mejor de lo esperado. ¿Qué problemas tuvo la compañía? Bueno, dijeron que esperaban un inicio del año un poco peor de lo que estaban esperando anteriormente, pero bueno, acaban de crecer un 22%. Podemos ver aquí que la compañía además ya cotiza por debajo del fair value valor intrínseco, cotiza 15 veces beneficios, 2 veces venta, 8 veces flujo de caja, son múltiplos muy por debajo de sus promedios históricos y también del sector, así que realmente se ve bastante barata, hay que decirlo. De hecho, el forward PER está 12 veces, los flujos de cajas bastante altos ya para la capitalización de mercado de la compañía. Se sigue esperando crecimiento de más del 9% en ingresos para los próximos años. A ver, sin duda, los fundamentales no son el problema de la compañía. Viene muy bajita de corto plazo, vean cómo llevamos ya varias semanas consecutivas de caída. Podemos ver que ha rechazado múltiples veces la media móvil de 8 periodos semanal. Esto nos marca una debilidad sustancial en su movimiento técnico. Y además rompió la parte baja de esta tendencia alcista. Así que bueno, realmente técnicamente todo lo bueno que tiene fundamentalmente lo tiene malo desde el punto de vista técnico. Siempre le digo, cuando vemos este tipo de caídas 20-30% luego del reporte de ganancia, por lo general a las compañías les cuesta trabajo llenar este gap y vemos caídas. De hecho, muchas veces empieza a consolidar y cuando llegan las medias móviles sigue cayendo. Yo por ahora esperaría, ¿ok? Creo que es una compañía que no tiene mucho sentido esta caída del 30% luego del reporte. Pero bueno, ya veníamos con una dinámica bajista con antelación, ¿ok? Así que cuidado, hay que tradear este tipo de negocio con cuidado. Por ahora voy a mirar desde las gradas, no me interesa comprar con esta tendencia tan bajista. Como vimos en el video de amigos, el S&P 500 y el Nasdaq cayendo durante la sesión de ayer, no demasiado, pero sí vimos cierta debilidad.
Bitcoin no tuvo fuerza para volver a testear la media móvil exponencial de 200 periodos. Muchas compañías cayendo luego de reportes de ganancia. Cloudflare, brutal caída, creo que sigue un poco cara. The Trade Desk sigue cayendo, tendencia muy bajista y débil. Mercado Libre cayendo un 5% a pesar de un reporte bastante sólido. Me gusta bastante la compañía. Expedia, no me disgustan los múltiplos actuales. Vimos ahí que tal vez deberíamos esperarla cerca de $210. Coinbase tiene una zona interesante cerca de $150. Mal reporte, le esperaría en esa zona. Airbnb también tuvo un reporte bastante débil. Sabemos que la zona de $110 es la zona clave. Block, buen reporte, creo que hay que esperar caídas. Y por último, Zoetis y Planet Fitness, luego de un 20 y un 30% de caída. Yo esperaría, los reportes de ganancia principalmente de Planet Fitness no fue tan malo. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, 100% los mismos los respondemos, y un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal, siempre lo dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental, y en el segundo enlace nuestra plataforma para la comunidad Academia de Inversores, donde compartimos los compra y venta para los portafolios, grupos exclusivos en Discord, directo diario para miembros, análisis profundo de compañías, artículos, libros, presentaciones, los cursos, indicadores técnicos de TradingView y muchísimo más. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.